un podcast de Cooperativa. Este es un podcast sobre historias que suceden delante y detrás de la pantalla, sobre las personas que hacen películas, las personas que las ven y las personas que las sueñan. Soy Daniel Villalobos y esto es El Contador de Películas. Esto es El Contador de Películas y la historia de hoy se llama El tiempo que corre y el cine que lo detiene. I'm just a little person, one person in a sea. Aunque parezca extraño, la figura del director no es inherente a las películas. La industria la heredó del teatro, cuando el cine ya llevaba un tiempo andando. En las primeras producciones fílmicas, quien daba las instrucciones a los actores y actrices a menudo era el camarógrafo, quien también solía ser el productor y el dueño de la compañía. Por lo general, era también quien inventaba la historia. Es decir, era director de foto, camarógrafo, productor, director y guionista a la vez. Pero eso fue en los inicios, en la maravillosa primera década del cine mudo, cuando nadie sabía con exactitud qué clase de monstruo estaban haciendo, así que todas las reglas estaban por inventarse. La figura del director llegó del teatro. Los financistas razonaron que si las películas iban a contar drama, comedia y romance, lo mejor era llamar a los expertos de un medio donde había drama, comedia y romance, y donde se lidiaba no solo con actores, sino también con tramoyas. Pero la migración no fue siempre exitosa. Algunos no se adaptaron. En muchos casos, los mejores directores de cine terminaron siendo aquellos que habían comenzado desde abajo en la industria. Extras, actores de reparto, dobles de acción, tramoyas, guionistas e incluso por ahí algún maquillador. La dirección de cine fue un oficio aprendido sobre la marcha. ¿Quiénes estaban entonces capacitados para el trabajo? Aquellos que tuvieran ganas de hacerlo. El cine fue en esas primeras décadas un mundo de pioneros, autodidactas y emprendedores. La formación académica y las escuelas vendrían mucho tiempo después. ¿Pero qué hace un director?, le preguntaron una vez a Hitchcock. El cineasta inglés respondió: el director es el encargado de que todo lo que está en el guión aparezca en pantalla. John Ford, su colega, fue incluso más práctico. Dijo una vez: el director se preocupa de que la cámara apunte donde está la acción y que deje de apuntar ahí cuando la acción se acabó. Hace poco, en un post de Facebook, el director Paul Schrader afirmó que gran parte del trabajo de un director de cine consiste en apuntar con el dedo. Pongan la cámara ahí, que el actor se pare allá, muevan esa luz al otro lado. François Truffaut, uno de los emblemas de la nueva ola francesa, decía que el trabajo del director era contestar preguntas. Orson Welles, que en su vida no solo escribió, editó y dirigió películas, sino que además actuó en muchas películas ajenas, decía que una buena descripción del trabajo era una anécdota que le había sucedido en un filme de Martin Reed. El director, Reed, se le acercó antes de filmar una escena y le dijo: Orson, ¿puedes comunicarte con esas ventanas? Orson Welles le contestó: Martin, ¿quieres que las mire? El viejo refrán dice: todas las jergas laborales se inventan para proteger el oficio del desprecio de los profanos. Una vez le preguntaron a Billy Wilder, gran escritor y gran cineasta, si tenía algún rito personal para el primer día de rodaje. No sé si es un rito, contestó, pero lo que suelo hacer cada vez que empiezo una película es que cuando voy manejando el auto rumbo al set, me detengo a la orilla del camino. Abro la puerta, vomito en la calle presa del pánico y luego me compongo, me ordeno la ropa y sigo manejando. En el año 2008, Charlie Kaufman estrenó su primera película como director. Se llamaba Synecdoche, Nueva York, y es, entre otras cosas, una fábula sobre el acto de dirigir. I'm afraid I'm going to die. Anything else? I don't know what's wrong with me, and I want to do something important while I'm still here. That would be the time to do it, yes.
Kaufman para entonces era uno de los guionistas más singulares de Hollywood. Había saltado a la fama con Quiere ser John Malkovich, y luego se había consagrado con Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos. En el camino además había escrito guiones tan extraños y únicos como Human Nature, Confesiones de una mente peligrosa y El ladrón de orquídeas. Empezamos con Charlie Kaufman, calvo, feo, gordo, penoso. Era, para todos los efectos, un escritor consagrado en Hollywood, pero nunca había dirigido y no planeaba hacerlo. El caso fue el siguiente. Spike Jonze, que ya había filmado 2 guiones suyos, le propuso que trabajaran juntos en un proyecto. Nebulosamente hablaban de hacer una película de terror, pero no pensaban en una obra de género. Ambos se preguntaban por los terrores que de verdad les importaban: el miedo a envejecer, el miedo a la soledad, a morir ignorados, el miedo a la decadencia o a perder el amor de sus seres queridos. En algún momento, Jonze abandonó el proyecto. Kaufman se quedó solo, con un guión terminado. Entonces los productores le sugirieron que él fuera el director. Para tentarlo aún más, no solo le aprobaron el presupuesto que requería el filme, además le garantizaron control total y el derecho al corte final, es decir, le dieron carta blanca para hacer la película que él quisiera. El resultado fue Synecdoche, Nueva York, uno de esos milagros que cada vez suceden menos dentro de Hollywood. Es una película sin concesiones, en el sentido de que no apela ni al sentimentalismo, ni a las vueltas de tuerca, ni al final feliz. Es una obra misteriosa, enorme y desconcertante. Algunos críticos la odiaron. Otros, como el fallecido Roger Ebert, la consideraron una obra mayor e incluso una de las mejores de la década. Synecdoche es un concepto retórico. La definición de Internet es la mejor. Dice que la sinécdoque consiste en mencionar una parte del todo para aludir a ese todo. Por ejemplo, decimos el rey contaba con 500 espadas, para decir que el rey cuenta con un ejército de 500 guerreros. O decir, con esto me gano el pan, para explicar que con esto me gano el dinero necesario para comprar los ingredientes de mi comida. La sinécdoque en la película de Kaufman es un concepto muy único. Su protagonista, un director de teatro llamado Caden Cotard, recibe un premio en dinero de la Fundación MacArthur. La idea es que utilice esa enorme suma de dinero en una obra artística a la altura de su talento. Cotard, que acarrea un sinfín de temores, dudas, malestares físicos y mentales, decide arriesgar el todo por el todo. Compra un hangar gigante en medio de la ciudad. Y lentamente, a lo largo de semanas, meses y luego años, lo va llenando con distintas escenografías y elencos que van representando las personas y lugares que conoce. Lo que aspira Cotard no es hacer una simple obra autobiográfica. Lo que quiere es contar la vida, toda su vida, con cada rincón, relación y desvío dramatizados dentro del hangar. Los actores y actrices creen fervientemente en el proyecto, aun cuando poco a poco la idea de Cotard empieza a devorar sus vidas y sus realidades. En algún momento, el elenco se revela y le pide explicaciones al director. Le preguntan, ¿dónde está el público? Han pasado 17 años ensayando un montaje que no hace más que crecer y crecer, y todavía no saben cuándo será el estreno. I won't settle for anything less than the brutal truth. Brutal. Brutal. Each day I'll hand you a scrap of paper. It'll tell you what happened to you that day. You felt a lump in your breast. You looked at your wife and saw a stranger, etc. Caden, What? when are we gonna get an audience in here? It's been 17 years. El tiempo se estira, se acelera y se rompe en la película de Kaufman. I'm not excusing myself. Al principio de la historia, la mujer de Cotard se lleva a la hija de ambos a Berlín, una niña de 4 años, y en un par de secuencias, esa niña es adolescente y luego adulta, y Cotard ya la perdió para siempre. Y sin embargo, aún así la obra del hangar no está terminada. Lo que sucede, claro, es que como la legendaria mansión de los Winchester, la obra de Cotard está condenada a nunca terminarse. Porque el director le va agregando escenas y personajes de su propia vida a medida que esa vida transcurre.
Pero ¿cuál es la vida de Cotard? Las horas y días y semanas que pasa ensayando textos de eventos que ya no recuerda o que se le confunden. ¿Dónde se acaban los hechos reales? ¿Y dónde empiezan las escenas que los reproducen y deforman? Hacia el final, sobreviene una especie de apocalipsis. What was once before you, an exciting, mysterious future, is now behind you. Cotard ha llegado a ser viejo, anciano. La voz de un asistente fantasmal le habla por un audífono en la oreja. Montado en su carrito, el dios creador de ese universo que es el hangar, recorre su reino y lo encuentra arrasado, las calles repletas de basura, de cadáveres, de escenografías abandonadas y muebles rotos. Algo sucedió en el universo del hangar, algo que pudo haber sido la guerra, la rebelión de los actores, la invasión de los marcianos o la simple decadencia del paso del tiempo. En un callejón, Cotard encuentra una mujer. Fue, alguna vez, una de las tantas actrices convocadas para las decenas de roles que el director dejó crecer a lo largo de los años. Cotard, cansado y abrumado como un moribundo al final de su cuerda, apoya la cabeza en el hombro de la mujer y susurra: por fin entiendo cómo tengo que hacer esta obra. La idea de una película dirigida por un director y que registre la tragedia de un cineasta que pierde el control de su obra es una idea antigua. Está en La Noche Americana del mismo Truffaut, está también en El 8:30 de Fellini, e incluso está en varias comedias de Jerry Lewis. Pero quizás nunca haya sido llevada a los extremos metafísicos de la película de Kaufman. En 1979, el director Nicholas Ray, responsable de joyas como Rebelde sin causa y Bigger Than Life, estaba viejo y enfermo. En colaboración con Wim Wenders, Ray codirigió y coprotagonizó una película extraña y muy olvidada que se llama Relámpago sobre el agua. A Wenders le interesaban muchas cosas del proyecto. A Ray le interesaba una sola: anhelaba filmar su muerte. O, como él decía, quiero morir rodeado de un equipo de filmación. La escena está, y es muy singular. Ray, con el aspecto y el aire de alguien que está más muerto que vivo, le habla a la cámara. Luego cierra los ojos. Pasan varios segundos. Alguien, detrás de cámaras, va a decir corte. Pero entonces Ray lo interrumpe y él mismo dice corte. El viejo director no alcanzó a ver Relámpago sobre el agua terminada. Se murió unos días después de filmar esa escena. Él, me parece, es el antepasado directo del Cotard protagonista de Synecdoche, Nueva York. Charlie Kaufman estrenó su película en el Festival de Cannes del año 2008. A pesar de algunas críticas entusiastas, tuvo también muchos detractores. Y le costó encontrar un estudio que comprara la película para distribuirla. De los $20 millones que costó, recuperó menos de 5. Durante la gira promocional, Kaufman anunció que estaba harto del negocio y que no volvería a dirigir una película. Después cambió de idea y hoy sigue activo. Sin embargo, nadie se engaña. Synecdoche, Nueva York fue y sigue siendo su trabajo más provocador, más emotivo y más extraño. En una de sus entrevistas dijo: no solo la obra de Kaden es una sinécdoque, sino que todas las obras de arte lo son. No hay manera de contener la totalidad de algo, por lo tanto cualquier creación artística es a lo más una representación de un aspecto del objeto real. La experiencia de ver de nuevo la película de Kaufman a mí me recordó otra película, que me parece que es su prima lejana. Se trata de El tiempo recobrado, de Raúl Ruiz. Fue el único acercamiento que hizo el director chileno a la obra de Marcel Proust. Y es una obra que termina con una voz en off relatando una pequeña anécdota. Esa voz dice: cuando Salvini murió, tuvo como los demás tiempo de pensar toda su vida. El escultor rehusó esta gracia.
Dijo: mi vida no es más que una sucesión de aventuras y visitarlas solo me entristecería. Prefiero utilizar ese tiempo para recorrer mi última obra, El triunfo de la parca. Así lo hizo. Luego, el ángel de la muerte le avisó que su tiempo se había acabado. ¡Qué paradoja!, dijo Salvini. Tengo el tiempo de visitar toda mi vida, que dura 63 años. Y es un tiempo demasiado corto para una obra hecha en 3 meses. El ángel le dijo: esa obra contiene toda tu vida y la de todos los hombres, y para recorrerla haría falta una eternidad. Soy Daniel Villalobos y esto fue El Contador de Películas. Hasta la próxima.